se dividen en dos grandes categorías. Tenemos a los genitales externos y a los genitales internos. Un favor, del que pueda, cierra la puerta de allá atrás. Fundamentalmente, en el caso del hombre, los genitales externos están representados por el pene y los testículos. Ahora, si nos concentramos en el pene, básicamente el pene está constituido de dos tipos de estructuras. Fuera de eso no hay más. Por un lado tenemos envolturas y por otro lado tenemos a los cuerpos eréctiles. Entonces, lo primero que hay que comentar con respecto al pene es que la capa más superficial que lo recubre es la piel, la cual, por cierto, tiene unos repliegues cerca de la zona distal del pene que son conocidos como prepucio. ¿Ok? Entonces, la capa más superficial de los genitales masculinos, en el caso del pene, está constituida por la piel y en particular hacia la región distal del pene tenemos esos repliegues que son conocidos como prepucio. Ahora, esta imagen ¿qué tiene que ver? Miren, en esta imagen se ha retirado casi toda la piel, tanto de la región abdominal como de la región, de la extremidad inferior y también en la región del conocido como periné. Sale entonces ahí la P de periné, la A de abdomen y aquí le vamos a poner extremidad inferior. ¿Okay? Se ha retirado la piel de esos tres sitios. Además, se ha retirado la grasa. En otras palabras, podemos hablar de que se ha retirado la piel, se ha retirado la fascia de Scarpa y nos estamos quedando, perdón, se ha retirado de la fascia de Coles y nos estamos quedando con la fascia profunda, que es el estrato membranoso del panículo adiposo en el abdomen. Aquí estamos hablando de la fascia lata, sale aquí está el nombre, el término fascia lata. Y en el caso del periné se llama fascia de Coles. Y dirán ustedes, ¿de qué chingos me está hablando? Miren, por debajo de la piel, en cualquier sitio del cuerpo humano, tenemos grasa. Bueno, dependiendo, si estamos muy flacos, igual no tenemos grasa. Pero en general, en cualquier sitio del cuerpo humano, por debajo de la piel tenemos grasa. En casi cualquier sitio del cuerpo humano, esa grasa se llama panículo adiposo. Pero en el abdomen, como está más desarrollada, recibía el nombre de fascia de Camber. ¿Okay? Aquí arribita dice fascia de Camber. Bueno, en todas estas imágenes se retiró la grasa. Lo que queremos recalcar es que la fascia membranosa profunda en el abdomen, la fascia membranosa profunda en la pierna, la fascia membranosa profunda en la región del perineo son una misma. Sin necesidad de que quite las letras que está señalando acá, podemos observar que esto y esto son la misma estructura, no vemos ni una interrupción. Yo le puse, bueno, el autor le puso aquí una línea discontinua para marcar el límite entre la región de la extremidad inferior y la región del abdomen, o para marcar un límite entre el perineo y la región de la extremidad inferior, pero realmente son una misma estructura que adoptó nombres diferentes. Insisto, acá se le dice fascia de Scarpa, aquí se le dice fascia lata o aquí se le dice fascia de Coles, pero son una misma estructura. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por ahí atrás vamos bien? Bueno, y todo esto viene a colación porque la fascia superficial del pene y el escroto, ahorita vamos a platicar de qué es el escroto, bolsas escrotales. La fascia superficial del pene y las bolsas escrotales es básicamente la misma estructura que la fascia de Scarpa, que la fascia lata o que la fascia de Coles. Así como estas estructuras que están alrededor tienen una fascia que es la misma y nomás le fueron dando nombres diferentes en cada región, pues ocurre lo mismo con la fascia superficial del pene y con la fascia superficial del escroto. Bueno, oiga doctor, decirle fascia superficial del pene y el escroto suena muy largo. Bueno, le pueden decir dartos, ¿sale? Dartos. Entonces, debajo de la piel, tanto en pene como en escroto encontramos el dartos. Algunos dicen que es un músculo, pero no, es tejido fibroso de tipo membranoso predominantemente, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ahora,
Si retiramos el dartos, entonces en el cuerpo del pene sale en la parte principal del pene, encontramos a la fascia peniana profunda, sale fascia peniana profunda o fascia de Bock. Y hacia la parte posterior, ¿qué encontramos? Encontramos a los músculos erectores, ¿sale? Aquí encontramos contorneado con azul un músculo y con rojo voy a contornear al otro músculo. Como estos músculos, el que está contorneado de azul, se aproxima mucho a un cuerpo eréctil que se llama cuerpo esponjoso, entonces el músculo marcado con color azul se le llama músculo bulbo esponjoso. Ahorita vamos a ver el cuerpo esponjoso y el cuerpo esponjoso en la base. El cuerpo esponjoso en la base se llama bulbo. ¿Ok? Entonces, con color azul estamos contorneando al músculo bulbo esponjoso. Fíjense que es la hora en la que no sé cómo borrar nada más una cosa con esto. Vamos, por ahí. Bueno, pues ya vimos. Lo vuelvo a marcar. Lo vuelvo a marcar. Y músculo bulbo esponjoso. Músculo isquio cavernoso. ¿Sale? El de color rojo es conocido como isquio cavernoso porque se aproxima a los cuerpos cavernosos. ¿Vamos bien hasta el momento? Correcto. Cabe destacar que entre estos y los cuerpos eréctiles está todavía la fase de Bock. ¿Okay? Entre estos y los cuerpos eréctiles encontramos todavía a la fascia de Bock. En la siguiente etapa de nuestra disección se han retirado los músculos que habíamos mencionado, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso, y además estamos observando directamente la fascia de Bock. ¿Ok? Entonces, ¿qué color nos hace rato para la fascia de Bock? También fue rojo. Bueno, lo vamos a cambiar. Fascia de Bock, sale o fascia profunda del pene, pero aquí ya observamos cómo esta adopta exactamente la silueta de los cuerpos eréctiles. Como aquí estamos observando de forma un poquito más pura o más limpia la silueta del pene, vamos a hablar de las tres principales porciones del pene. Primero que nada, tenemos a la cabeza del pene. Sin embargo, la cabeza del pene es denominada como glande del pene. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a la estructura principal del pene, que es conocida como cuerpo, ¿sale? El cuerpo. Y por último, tenemos esta sección que además es la que le ofrece anclaje o adherencia. Y esta sección es conocida como raíz. ¿Ok? Entonces, la cabeza, que es conocida como glande, aquí vamos a contornear, glande, cuerpo y raíz. Glande, cuerpo y raíz. Fíjense que mucha de la anatomía del pene se repite en el clítoris en menor medida. Entonces hay algunos conceptos que prácticamente van a ser idénticos en el clítoris. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno. Ok. Aquí tenemos a los cuerpos eréctiles del pene. Hay algunas cosas importantes de mencionar. En particular, el cuerpo esponjoso es una estructura uniforme, pero el cuerpo esponjoso podemos observar que hacia la base se observa una dilatación. Apenas fue el 14 de febrero, no, ya tiene rato, pero ve que en el 14 de febrero regalan mucho los tulipanes. Y el tulipán es una florecita que tiene la característica de que justo debajo, justo por arriba de la raíz, la parte que emerge de la tierra, está como dilatada. Bueno, en las plantas a eso se le llama bulbo. Y por extensión o por comparación, en anatomía, cuando una estructura en su base está abombadita o dilatada, se le llama bulbo. ¿Ok? Entonces, este es el bulbo del pene o bulbo del cuerpo esponjoso. Vamos bien hasta acá. Bueno, después encontramos al cuerpo del cuerpo esponjoso, ¿sale? Al cuerpo del cuerpo esponjoso. Y finalmente al glande. Entonces, cosas que podemos asumir en el pene masculino. Aquí sí hay una diferencia bien radical con respecto al clítoris. El glande en el pene del hombre deriva del cuerpo esponjoso. ¿Ok? En el clítoris, el glande deriva de los cuerpos cavernosos. Lo veremos más adelante.
¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces, estamos viendo a todo el cuerpo esponjoso, tiene tres partes: el bulbo, el cuerpo del cuerpo y el glande. ¿Sale? El glande está constituido de cuerpo esponjoso. Dígame. ¿Por qué se llama cuerpo esponjoso? ¿Por qué se llama cuerpo esponjoso? Más o menos por su histología. Cuando observamos al corte, esto tiene una apariencia trabeculada, pero tiene una consistencia blanda, como una esponja, literalmente. Entonces, no exactamente por histología, sino todavía en lo macroscópico se puede observar como esto tiene esa apariencia trabeculada, característica de una esponja, pero se puede aplastar con facilidad. Mientras que los cuerpos cavernosos también tienen una estructura trabeculada, pero no son tan compresibles, son un poquito más duros o más firmes. ¿Ok? Vale. Bueno, los cuerpos cavernosos, miren, hay un poquillo de controversia, la verdad es que no es muy relevante la controversia per se, sobre si son cuerpos o cuerpo cavernoso. Aquí podemos observar que se ha formado uno de los cuerpos cavernosos, ¿ok? Y aquí estaríamos observando al otro de los cuerpos cavernosos, ¿ok? A los dos cuerpos cavernosos. Como se adhieren firmemente hacia la parte distal, entonces son considerados por algunos autores un solo cuerpo cavernoso, por la fuerte adherencia que tienen hacia la parte distal. Sin embargo, aun cuando están súper adheridos, siguen estando separados, o sigue existiendo un tabique que separa a los cuerpos cavernosos. Entonces, bajo la premisa de que aunque se adhieren firmemente, nunca se comunican per se, entonces para muchos autores es plural, son cuerpos cavernosos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Quiero hacer el comentario sobre la relación anatómica que guarda la uretra con los cuerpos eréctiles del pene en el hombre. Aquí podemos observar que la uretra transcurre justo en el centro del cuerpo esponjoso, y en realidad, si lo pensamos, es el sitio ideal. ¿Por qué? Porque si transcurriera en medio de los cuerpos cavernosos, estos la colapsarían, pero el cuerpo esponjoso le permite la elasticidad suficiente para que, si la uretra tiene que permitir el paso de un gran flujo de orina, pues se pueda dilatar y aplastar un poco al cuerpo esponjoso. Pero viceversa, si por alguna razón se produce la erección, entonces eso puede colapsar a la estructura de la uretra, pero de una forma más elástica, más flexible. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno. También vamos a platicar de las bolsas escrotales. Las bolsas escrotales o escroto es la envoltura del testículo, ¿sale? Una cosa es el testículo y otra cosa las bolsas escrotales. Ahora, las bolsas escrotales, al ser envoltura, prácticamente solo son capas, ¿ok? Solo son capas. Miren, esta es la primera vez que me toca enseñar bolsas escrotales sin haber hablado previamente de pared abdominal, o sin que yo sea el que lo mencionó antiguamente. Entonces, vamos a preguntar para checar si recuerdan cómo está organizada la pared abdominal. Primero, ¿qué tenemos? La piel. La piel, perfecto. Debajo de la piel, ¿qué tenemos? Grasa. ¿Dijeron dermis? O sea, la piel es epidermis y dermis. La dermis es una parte de la piel. Ok. Grasa. Pero vamos a hablar con propiedad. La grasa, ¿cómo se llama? Panículo adiposo. ¿Sale? Panículo adiposo. O fascia de Cantor. Bueno. Debajo de la grasa, que encontramos, fíjense que no fascia. Encontramos a la fascia de escarpa o estrato membranoso del panículo adiposo. ¿Sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Ahora sí, debajo de la fascia de escarpa o estrato membranoso del panículo adiposo, ¿qué encontramos? Músculo. ¿Qué músculo? El recto del abdomen. Bueno, si estamos en la parte de delante, el músculo recto del abdomen, pero vámonos un poquito hacia los lados. ¿Qué encontramos? Los oblicuos. Los oblicuos. ¿Cuáles? Inferiores. Ah, ya. No vieron pared abdominal y el maestro deliberadamente lo dejó el semestre pasado porque pensó que lo íbamos a ver ahorita porque está cargado en el temario de este parcial.
Ya lo entiendo. Ok. Ya. ¿Sale? Bueno, ya. Me recuerda que se está yendo. Bien que sabías. Por algo de valor lo que dijimos. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos tres músculos anchos del abdomen. Primero el oblicuo externo. El oblicuo externo se llama así porque son disposiciones de fibras diagonales que van desde el posterior superior hacia anterior inferior. Para recordar cómo van las fibras del oblicuo externo, en mi cabecita yo me lo aprendí como si tuviera cintura y la estuviera remarcando, ¿sale? Así van las fibras del oblicuo externo, ¿sale? Desde posterior superior hacia anterior inferior. Fíjense que el oblicuo externo en su parte inferior tiene unas dependencias que se llaman formaciones inguinales, ¿ok? Me voy a mover ahorita parece que me voy a saltar muchos temas, pero es que más bien quiero complementar de inmediato este tema. Perdón. Miren, este músculo que estamos viendo en las dos ilustraciones es el oblicuo externo. Es más, las dos ilustraciones son exactamente lo mismo. No sé por qué lo puse doble vez. Pero el asunto es que quiero que vean esta línea. Sale esta línea. La voy a borrar, quiero que la vean ahí donde está señalada y quiero que la vean ahí limpiecita, sin ningún tipo de línea. ¿Ya la observaron? Bueno, lo blanco en esta ilustración es aponeurosis del oblicuo externo. Vamos a ir hasta acá. Esa línea de color azul, ¿qué dirían ustedes que es? Así no se compliquen con responder algo sofisticado. ¿Qué es eso? Un ligamento. Un ligamento. Bueno, sí es cierto. Pero en concreto eso con respecto a la aponeurosis, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un borde. Borde. Entonces, ¿eso qué es? Un borde de la aponeurosis del oblicuo externo. La neta del planeta, eso es un borde de la aponeurosis del oblicuo externo. Que por simplificarnos la vida le llamamos ligamento inguinal, es otra cosa. Pero eso es el borde engrosado de la aponeurosis del oblicuo externo. Vamos bien hasta acá. Bueno, esa aponeurosis del oblicuo externo crea un complejo que delimita tres espacios anatómicos. Esos espacios anatómicos permiten la salida, por ejemplo, en el hombre, del testículo que originalmente surgió de las placas paramesonéfricas en el abdomen y que migró a las bolsas escrotales. Y aparte permiten la salida de los músculos que se originaron dentro de la cavidad abdominal pero se insertan en la pierna, por ejemplo el iliopsoas, y también permite el paso de los vasos sanguíneos, específicamente las ilíacas externas que se visten de reina, se ponen tacones y ahora después se llaman femorales. ¿Okay? Tres orificios. Anillo inguinal superficial, por ahí salió el testículo y llegó a las bolsas escrotales. Perdón que me esté señalando a mí mismo si es que les parece ofensivo. Se me fue la cara. Ok. Entonces, a través del anillo inguinal superficial salen los testículos para ubicarse en las bolsas escrotales. Luego, la laguna muscular permite que los músculos del abdomen lleguen a la extremidad inferior. Y por último la laguna vascular permite que salgan los vasos y se transformen de ilíacos externos a femorales. ¿Vamos yendo hasta acá? Este en particular es el que ahorita nos interesa, porque por ahí salió el testículo. Miren, a mí me gusta concebir lo que les voy a decir a continuación con este ejemplo mental. Yo lo pienso así. Fíjense que cuando era más chiquita mi hija y la íbamos a bañar, de repente salía corriendo. Y entonces se aferraba a las cobijas o a las sábanas o a las sillas de la sala o del comedor y empezaba, no me quiero bañar, y entonces la agarramos y ¿cómo que te vas a bañar? Otro ejemplo, si es que no se les ocurre un niño, nunca ha visto un niño hacer eso, es un gato. Intenté bañar a un gato en tiner y el gato se agarra de la cortina y de todos lados se piensa de ustedes, los araña. No
no se quiere bañar. Bueno, hagan de cuenta que el testículo, migrando desde la cavidad abdominal hacia las bolsas escrotales, es un niño o un gato que no se quiere bañar. ¿Cuál era la consecuencia de todo esto? Pues que al final, cuando logramos meter a la niña a la tina, pues ya traía una cobija, una toalla, alguna cosa se había traído y la metíamos con todo y esa cosa, ¿no? Y el gato, pues a lo mejor la ropa, una sábana, un tapete, y lo terminan metiendo al gato con todo y tapete. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, hagan de cuenta que el testículo, en su trayecto de migración desde la cavidad abdominal, pasando por el anillo inguinal, jaló pedazos de la pared abdominal. Y esos pedazos se convirtieron en sus envolturas en la bolsa escrotal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Eso fue de oblicuo externo. Ahora, debajo del oblicuo externo, ¿qué tenemos? Al oblicuo interno. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que el testículo es como un gato que no se quiere bañar? Bueno, pues en ese trayecto, arrancando pedazos, bueno, no arrancando, sino como jalando consigo o arrastrando consigo pedazos de la pared abdominal, concretamente al oblicuo interno le sustrajo fibras musculares, de tal manera que en su migración, esas fibras musculares que tomó del oblicuo interno constituyen una parte de sus bolsas escrotales que se llama músculo cremaster. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ya no solo se trata de hablar de las paredes abdominales y de las envolturas escrotales, sino de entender que el músculo cremaster son fibras que eran del oblicuo interno, pero que el testículo arrastró en su migración. ¿Vamos bien? Salves. Después del oblicuo interno nos vamos yendo otro poco más profundo y llegamos al transverso del abdomen. Ahorita acabamos de terminar con los tres músculos anchos del abdomen: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Ok. Ahora, en el transverso del abdomen, además de sus inserciones o su disposición que es transversa, el testículo también teóricamente debería de quitarle algo, pero no lo hace así. Ahorita les explico por qué. Bueno, entonces, músculos del abdomen: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. ¿Sale? Ahora, después del transverso seguimos avanzando, queremos llegar a la panza. ¿Qué encontramos después del transverso? ¿No? Bueno, atrás, sale profundo con respecto al transverso, encontramos una hoja, sale una fascia independiente a cualquier músculo ancho del abdomen, ¿sale? Es una fascia independiente de los músculos abdominales. Es el último tejido fibroso desde lo superficial hacia lo profundo y se llama fascia transversalis. Es la hoja de tejido conectivo más profunda de la pared anterolateral del abdomen. ¿Vamos bien hasta acá? Esta estructura, esta fascia transversalis, también termina creando un anillo inguinal. En este caso, el anillo inguinal profundo. ¡Oh! Dos anillos inguinales. El superficial se formó con aponeurosis del oblicuo externo. El anillo inguinal profundo se hizo de fascia transversalis. ¿Vamos bien hasta este momento? Bueno. Y por cierto, si siguiéramos yéndonos a lo más profundo, después de la fascia transversalis encontraríamos peritoneo parietal. Y eso ya sería lo último, antes de encontrarnos una vista. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No. ¿No? Bueno. Aquí tengo en estas columnas comparativas, tengo elementos de la pared abdominal y elementos de la envoltura de las bolsas escrotales. ¿Por qué coinciden? Porque el testículo es un niño o un gato que no se quiere bañar. ¿Ok? La piel, pues sigue siendo piel. ¿Ok? La grasa subcutánea sigue siendo grasa subcutánea en la bolsa escrotal.
El estrato membranoso del panículo adiposo se transforma en el dartos. Empezamos la sesión cuando hablábamos de pene diciendo que la fascia peneana y escrotal superficial se llamaba dartos y que era una continuidad de la fascia de Scarpa, de la fascia de Foles y de la fascia lata. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. La porción aponeurótica del oblicuo externo constituye a la fascia espermática externa. No solo el pene tiene fascia espermática externa, también el escroto. ¿Sale? Oblicuo externo, fascia espermática externa. ¿Sale? Bueno. Esto lo comentamos hace rato. El oblicuo interno de él deriva el cremaster. Este músculo además tiene la propiedad de regular la altura que tiene el testículo. ¿Sale? Puede hacerlos descender o puede hacerlos elevar. Oigan, se ven jodidísimos, pero jodidísimos. Se están durmiendo bien cañón. El transverso no aporta capas. El transverso no aporta capas. ¿Vamos a ir hasta acá? Continuando, la fascia transversalis dará origen a la fascia espermática interna y el peritoneo parietal se transforma en las bolsas escrotales en la túnica vaginal parietal. ¿Vamos a ir hasta acá? Aquí el asunto es que la forma en la que construí pues esta forma de aprendizaje implica que ustedes conocen las capas de la pared abdominal y desafortunadamente pasé por alto esos dos aspectos, pero pues, la verdad es que sí, para utilizar este método de comparación o de aprendizaje tendrían que dominar un poquito más la pared abdominal. Miren, voy a tratar de apurarme y si no en las clases de reposición, ya vi que sí me va a dar tiempo de terminar bien el programa, en las clases de reposición les doy pared abdominal, ¿va? Pero ahorita, pues ahorita avanzaremos así. Bueno, hasta acá, ¿dudas o preguntas? Ok. O sea, el nombre de túnica vaginal ocurre porque la palabra vaginal deriva de otro vocablo que es invaginación. ¿Alguien tiene una bolsa o una invaginación? ¿Alguien tiene una bolsa, algo delgado? Mi bata. No, invaginación es un acto, es un verbo. Invaginar es un verbo. Ok. Esto es invaginar. O sea, esta fosa o este hoyo se está haciendo más profundo. Entonces, el proceso por el cual el peritoneo parietal se transformó en esta estructura es porque hubo una invaginación. Es una capa derivada de una invaginación. Entonces, por eso se llama túnica vaginal. Y la túnica vaginal tiene dos hojas. La que va pegada al escroto es la túnica vaginal parietal. La que va pegada al testículo es la túnica vaginal visceral. Entonces se llama túnica vaginal porque es una capa que surge de una invaginación. Ay, una criminalcita. ¿Sí quedó? Bueno, si quieren vayan a comprar algo rápido. Pero despierten porque si se ven así. Entonces, miren, a continuación les presento estas imágenes, las vamos a ver ahorita que estamos en el sistema reproductor masculino y las vamos a volver a ver cuando lleguemos al sistema reproductor femenino. Pero quiero que observen cómo hay distintos patrones de colores. Por ejemplo, aquí tenemos un color azul. ¿Esto qué color le pondrían? Rosa. Rosa, ¿ok? Y tenemos aquí un patrón de color amarillo. ¿Vamos a ir hasta acá? Ahora, según yo, aquí atrás, chiquito, pero hay una pequeña zona con un patrón de color verde. ¿Ok? No. Bueno, ya. Entonces, derivado de estos primordios, van a surgir las estructuras que se van a transformar en el pene y las bolsas escrotales. Y en el caso de la mujer se van a transformar en los labios mayores, los labios menores y el clítoris. ¿Ok? Entonces, esto sí, ¿qué colores? Díganme, ¿qué colores? Verde. El prepucio, ese sí es verde. Ah, ok. Bueno, entonces, aquí podemos observar cómo en el desarrollo las estructuras de color rosa van quedando reducidas a formar algo que se llama rafe del pene. Es decir, en el desarrollo del pene quedan sumamente reducidas. Parte de estas estructuras también, aunque no coinciden en el patrón de colores, forman al prepucio.
¿Ok? En la mujer estas estructuras se desarrollan mucho más, formando también al prepucio, pero también terminan formando a las estructuras de los labios menores que veremos en corto. ¿Sale? Bajen la velocidad de la tarea, porque este es un escandalazo. Gracias, qué amable. Hasta el momento, ¿dudas o preguntas? ¿Ok? Entonces, esta la vamos a volver a ver desde la perspectiva femenina en unas cuantas diapositivas. Bueno, otros aspectos, nada más déjenme ver, ya no veo. Ok, entonces aquí tenemos a las gónadas. En este caso, pues como todavía no se ha diferenciado el sexo de este producto, aproximadamente a las 8 semanas, pues sencillamente hablamos de gónadas, pero como sabemos que este es un sujeto masculino, esas gónadas se van a transformar en el testículo. Las gónadas salen junto con los derivados del conducto de Wolff o conducto mesonéfrico y los precursores de la glándula suprarrenal. Surgen estas tres categorías de estructuras, surgen en el retroperitoneo. Embriológicamente estas tres estructuras surgieron en el retroperitoneo. Dirán ustedes, chihuahuas, el testículo surgió en el retroperitoneo, pero pues no está en el retroperitoneo en ningún paciente. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a una estructura que se llama gubernaculum, ¿sale? Gubernaculum, esta estructura lo tracciona para guiarlo y atraerlo hacia las bolsas escrotales. Ahorita voy a regresar a la secuencia de imágenes, pero quisiera señalar cómo el gubernaculum, de hecho, en su otro extremo, está contactando con las bolsas escrotales. Creo que aquí no viene el nombre de bolsas escrotales, pero el gubernaculum en un extremo está pegado al testículo y en el otro extremo está pegado a las bolsas escrotales. Entonces, es justamente su involución y su contracción la que produce esa guía y esa, vamos a decir, energía necesaria para traer el testículo a las bolsas escrotales. Ok, entonces podemos ir viendo cómo aproximadamente a las 11 semanas el testículo ya descendió, todavía sigue en el retroperitoneo, todavía sigue en la cavidad abdominal, pero ya se encuentra descendido. Y aproximadamente a los 4 meses, estos ya están prácticamente en la antesala del anillo inguinal profundo. ¿Sale? Entonces, aproximadamente aquí es cuando está a punto de pasar por el conducto inguinal para terminar en las bolsas escrotales. Entonces, todavía en las bolsas escrotales, o sea, todavía sale del anillo inguinal superficial, recorre un espacio que se conoce como cordón espermático, y después de recorrer el cordón espermático, por aquí debe de estar, bueno, no está el nombre, cordón espermático, después de recorrer el cordón espermático, ya termina alojándose en las bolsas escrotales. Esto último ocurre o se concluye aproximadamente a los 8 meses. Doctor, yo conozco el caso de un paciente que sus testículos no descendieron y lo tuvieron que operar. Sí, efectivamente, si por alguna razón en el producto no se produjo una adecuada migración del testículo a las bolsas escrotales, padecimiento que tampoco es infrecuente, entonces quirúrgicamente se tiene que llevar a los testículos a las bolsas escrotales, porque si no, ese testículo va a presentar dos problemas. El primero es infertilidad y el segundo es que es sencillamente una germinación pero de cáncer. Entonces por eso luego naciendo se tiene que localizar que sí descendieron los testículos, porque si no hay que meterlo a cirugía para que sus testículos estén donde deban de estar. Hasta el momento, ¿preguntas o dudas? ¿No? Bueno, en todo caso de que no desciendan los testículos, las bolsas escrotales solamente es tejido fibroso. No, las bolsas escrotales sí están completas, incluso en casi todas sus capas. Lo que va a hacer el cirujano primero es colocar un, ¿cómo se llama? Digamos que los vasos gonadales se van haciendo más largos conforme el testículo migra. Permítanme tantito. ¿Se acuerda que cuando vimos riñón les hablé de los vasos gonadales y también cuando vimos uréter? Bueno, esos vasos gonadales paulatinamente se van haciendo un poquito más grandes, van acompañando al testículo, se van estirando más, se van estirando mucho más, pero el primer problema que se enfrenta el cirujano es que están cortos esos vasos. Entonces les pone, se me olvidó cómo se dice, una extensión, no se dice así, pero les pone una extensión para que esos vasos gonadales puedan nutrir al testículo. Y por otro lado, lo que hace es abrir quirúrgicamente el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial,
permitir el paso del testículo. Aquí produce una adherencia artificial que se llama, no se llama pleurodesis, se llama, ay Dios mío, digamos que básicamente quema un pedacito del testículo para que se quede adherido a la fosa escrotal. Se me olvidó cómo se llama, es una adherencia quirúrgica forzada, se me olvidó cómo se llama. En la pleura ese mismo proceso se llama pleurodesis, aquí no me acuerdo ahorita cómo se llama. Con eso ya queda adherido, pone la extensión de sus vasos sanguíneos, pone la extensión de sus conductos deferentes, que ahorita vamos a ver qué son, y ya el testículo queda alojado aquí y además se garantiza su comunicación con la cavidad abdominal. ¿Ok? Que no sé si eso responde bien a tu pregunta. ¿No? ¿Qué preguntas? Que si la fuerza escrotal es en todo caso de que no desciende el testículo, o sea, como tal, se quedan así en tejido flácido. Porque imagino que el testículo es lo que le da la forma. Sí se quedan, no se ve flácido. O sea, digamos, si la pregunta es si se ve flácido o no se ve flácido. Si la pregunta es qué componentes lo estarían constituyendo de forma nativa, sería el dartos y la piel. Básicamente estaría ordenado solo por dartos y por piel, porque el resto de los elementos acompañan al testículo en su migración. Es por eso justamente que se tiene que hacer la adherencia por medio de esa quemadura. Y además de eso, te iba a decir otra cosa. Bueno, no exactamente está flácido, o sea, no se ven como glóbulos inflados. Pero cuando se palpa, no se encuentran los testículos. Es que les iba a hacer un ejemplo. ¿Han cuidado bebés chiquitos? ¿Y los han cuidado cuando hay frío? Bueno, cuando hay mucho frío, los testiculitos del bebé suben y entonces sus bolsas escrotales aparentan estar vacías. Así se ve. Pero para eso tendrían que haber tenido un bebé, ¿no? O cuidado de un bebé. Digo, al final yo creo que casi todos, y esperaría que casi todos alguna vez en su vida hayan cambiado un pañal. Y si no, aunque no quieran tener hijos, créanme que en el internado y el servicio van a cambiar pañales. Entonces vayan aprendiendo, son habilidades útiles para la vida y útiles para el internado. Sí, además lo van a uno cambiando pañalitos de miniaturas de bebés ahí en la UCI, pero bueno. ¿Vamos ya hasta acá? Dígame, Juan. Con la... ¿Cómo se cambia un pañal? Con esa quemadura que dijo para que se quedara bien fijo, ¿puede que eso afecte en un futuro para lo de la...? No, es muy superficial. Sí, les digo, ese procedimiento en el pulmón se llama pleurodesis, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama el mismo procedimiento nada más que en el testículo. Pero es algo muy superficial, lo que hace es que se pegan la parte visceral o la parte visceral del testículo con la parte parietal y ya se quedan permanentemente pegados y eso le da estabilidad al testículo. Pero ¿cómo te das cuenta que el bebé no le bajaron los testículos? Bueno, cuando generalmente en la actualidad la mayoría de los partos está el obstetra y el pediatra. Ya son muy pocos los partos que atiende un médico general solito, con una enfermera. Entonces, los pediatras son muy sistemáticos de la evaluación del recién nacido. Aparte de darle los cuidados de reanimación neonatal si los necesita o simplemente cuidar al recién nacido, en cuanto acaba tienen que sacar su calificación de Apgar, de Capurro, etc. Y revisan, una de las revisiones iniciales que tienen que hacer es revisar que si es niño, que los testículos estén en las fosas escrotales. Literalmente palpan. Palpan no se palpa nada en la bolsa escrotal. Le van a hacer el ultrasonido, le hacen el ultrasonido, no, pues no hay nada, hay que encontrarlos, los hay, pues hay que hacerlos bajar, no los hay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Sale? Bueno. Ahora sí vamos a hablar del testículo. Miren, tengo años sin dar clases aquí, entonces no lo sé, pero en mi pobre experiencia, obviamente ellos son maestros en su disciplina, pero en mi pobre experiencia hay algunos conceptos erróneos que a veces los alumnos arrastran, sobre todo cuando vieron sistemas reproductores en embriología. ¿Ok? Si les digo algo que no coincide, siéntanse con toda la confianza de decir, doctor, o creo que usted está mal, y lo aclaramos. ¿Sale? Nada más no se van a poner necios. Bueno, comentado todo esto, aquí podemos observar la estructura de un testículo aislado. Cabe destacar que la ilustración no lo colocó, pero el testículo en la parte periférica tiene una capa adicional
es la túnica vaginal visceral. Es básicamente el equivalente del peritoneo visceral. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, después de la túnica vaginal visceral encontramos una envoltura que es tejido fibroso, ¿sale? Esta envoltura de tejido fibroso es conocida como túnica albuginea. Parte de ese tejido fibroso se extiende hacia la zona central, formando tabiques o septos, ¿sale? Aquí lo podemos ver, que esa túnica albuginea se extiende hacia la parte central, formando tabiques o septos. Ahora, todo esto hasta el momento es tejido conectivo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, gracias a esos septos, en el testículo se puede reconocer la presencia de subunidades que se llaman lobulillos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un lobulillo, aquí tenemos otro lobulillo, ¿ok? Seleccioné dos lobulillos al azar que estuvieran distantes para que sea más fácil señalar las estructuras. ¿Vamos bien hasta este momento? Bueno. Entonces, tenemos precursores gonadales en esos lobulillos. En este caso, pues como la gónada que necesitamos es un espermatozoide, pues tenemos espermatogonias. Para que, por un lado, se pueda producir la proliferación celular, pero además esta pueda viajar, ¿ok? Viajar hacia la red testicular que está en el centro, entonces tenemos unos conductos. ¿Sale? Vamos yendo hasta acá. Que se llaman túbulos seminíferos. Que por acá está la palabra. Túbulos seminíferos. Entonces, esos túbulos seminíferos, en sus paredes se produce la proliferación de las gónadas, específicamente de los espermatozoides, y una vez maduros se vierten a la luz de los túbulos seminíferos. Ahora, ya se vertieron a la luz de los túbulos seminíferos. Y ahora, ¿para dónde nos vamos? Todos los lobulillos tienden a desembocar en una estructura central, ¿ok? Esta estructura central tiene una apariencia reticular. ¿Qué significa la palabra reticular? En forma de red. Entonces, esta región de apariencia reticular es conocida como la red testicular, que en latín literalmente se escribe rete testis. Aquí está rete testis, nada más que le robé la R. ¿Ok? Rete testis. Bueno, entonces los túbulos seminíferos de los lobulillos testiculares desembocan en la red testicular. Ahora, la red testicular, en los casos convencionales, envía unos conductos, sale una serie. Déjame cambiar el color. ¿Ya lo sé rojo? ¿No, verdad? No. Ok. Envía una serie de conductos. Ahora, esta es una parte donde una letra cambia significativamente lo que estamos diciendo, y además, esto es en plural. Tenemos a los conductos eferentes, ¿sale? Conductos eferentes, en plural y sin letra D, conductos eferentes. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, los conductos eferentes, casi todos, terminan en una estructura macroscópica y que además tienen una riqueza muy grande de receptores al dolor. Esta estructura es el conducto epidídimo, ¿sale? Esta estructura es el conducto epidídimo. ¿Vamos bien hasta acá? Miren, a menudo, esto lo puede hablar cualquier hombre, cuando se recibe un golpe en la zona de las bolsas escrotales, pues refieren mucho dolor. Pero, oh sorpresa, en realidad el testículo no duele tanto. Luego dicen, es que les dolieron los testículos después de un golpe. No, el testículo no tiene tantos receptores al dolor. ¿Quién tiene más receptores al dolor? El conducto epidídimo. ¿Ok? El conducto epidídimo es el principal elemento dentro de las bolsas escrotales que tiene receptores al dolor. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Después del conducto epidídimo, Después del conducto epidídimo, ahora sí tenemos
a otro conducto en singular y con letra D. Conducto en singular y con letra D. Es decir, el conducto deferente. Todo lo que acabo de mencionar se encuentra dentro de la bolsa escrotal. El testículo oficialmente termina antes del epidídimo, ¿sale? El testículo oficialmente termina antes del epidídimo. Ya el epidídimo es otra estructura, puede tener sus propias infecciones conocidas como epididimitis, y el conducto deferente es otra estructura independiente, ¿sale? ¿Vamos viendo hasta acá? Bueno. Asimismo, todo lo que acabamos de comenzar a mencionar, desde los túbulos seminíferos, la red de testis, los conductos eferentes, el conducto epidídimo y el conducto deferente, y unos que ahorita voy a mencionar, todo eso se conoce como vía seminal. Es la vía que tiene que seguir desde su formación y su maduración en los ovulillos testiculares, un espermatozoide, hasta, pues en este caso, hasta llegar al conducto deferente. Y ahorita vamos a ver qué pedo. ¿Vamos yendo hasta acá? Vale. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Es correcto. Mucha gente dice que el testículo, sobre todo al momento de cortarlo, tiene una forma similar a un riñón. Hicieron disección del testículo, ¿no? Realmente no tiene una forma tan de riñón, ¿no? O sea, no tiene una forma tan arriñonada, pero al momento de cortarlo, más o menos sí evoca a una forma de riñoncito. Entonces, en esta forma de riñoncito, el equivalente al seno renal, pues sería el sitio donde tenemos a la red testicular. ¿Ok? Red testicular. Bueno. Aprovecho para comentar que el epidídimo se divide en tres partes. Tenemos al cuerpo, la cola y... Ay, Dios mío, déjenme... ¿Qué color era mi epidídimo? Era verde, ¿no? Bueno, entonces tenemos a la cabeza, al cuerpo y a la cola del epidídimo. ¿Sale? Entonces cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. Parece como un camarón, ¿no? Una serpiente. ¿Sí les digo a ustedes que uro significa serpiente? Por eso se llama sistema urinario. Por ejemplo, ¿han oído hablar del uroboros? Es una serpiente que se devora a sí misma. Oro significa boca, uro significa serpiente, entonces es una serpiente que se mete en su boca o que se alcanza con su boca. Entonces uro significa serpiente. Entonces el urólogo es el... Oiga, Doc, ¿y hay como tal un límite así como en concreto entre el epidídimo y el ducto deferente? Sí, en su estructura interna, bueno, no, acá no se ve la estructura interna, déjame ver si tengo algún corte. No. Bueno, en su estructura interna, el epidídimo tiene como muchas trabeculaciones, como muchos pliegues, mientras que el conducto deferente ya es prácticamente liso en su interior. ¿Vale? Bueno, en esta región en particular podemos observar a las bolsas escrotales, se ha abierto una ventana a través de las bolsas escrotales y sobre todo vemos la salida del conducto deferente. Fíjense que el conducto deferente justamente entra a la cavidad abdominal por la puerta donde salió el testículo, ¿sale? ¿Cuál es esa región? Pues la región del conducto inguinal con su anillo inguinal superficial y su anillo inguinal profundo. Entonces, por ahí el conducto deferente se regresa a la cavidad abdominal. Justamente, o aproximadamente es esta región, ¿sale? En esta región es por donde entró a la cavidad abdominal. Ahora, ya entró a la cavidad abdominal y contornea a la vejiga urinaria. Por arriba la está contorneando. Y entonces, por atrás de ella, primero se aproxima a unas estructuras. Esta es una vista posterior de la vejiga urinaria. Estos son el conducto deferente, ¿sale? Ahora, debajo del conducto deferente podemos observar esta estructura que aquí pinté con color rojo. Como color grosella, ¿no?
Aquí se ve la misma estructura, nada más que un poquito abierta, perdón, es la de abajo. Aquí se ve la estructura, nada más que la abrieron. Esto es una vesícula seminal, ¿sale? Vamos viendo hasta acá. Estas son las vesículas seminales. Acá están, vesículas seminales. Entonces, el conducto deferente se dilata cerca de las vesículas seminales. A esta porción dilatada se le llama ámpula del conducto deferente, ¿sale? Esta parte dilatada del conducto deferente es el ámpula del conducto deferente. Bueno, ¿qué pasa? El ámpula del conducto deferente y la vesícula seminal se aproximan y se fusionan en una zona muy pequeñita justo antes de la próstata. Esto es conocido como comienzo del conducto eyaculatorio, ¿sale? Ahora, la siguiente parte, sale de la vía espermática, ya ocurre dentro de la próstata. Aquí estamos viendo un corte sagital de la próstata y vemos cómo las vesículas seminales están desembocando en el interior de la próstata. Esto que está en color amarillo es dentro de la próstata el conducto eyaculatorio, ¿sale? Conducto eyaculatorio. Y los conductos eyaculatorios desembocan en la uretra masculina. Recordando que la uretra masculina tiene una porción exclusiva. ¿Esa porción cómo se llama? Prostática. Entonces, en la porción prostática desembocan los conductos eyaculatorios. Hay dos desembocadores, ¿sale? Justo en la porción prostática de la uretra, aquí podemos ver a la porción prostática, ahí están desembocando los conductos eyaculatorios. Y la última parte de la vía eyaculatoria, pues ya sería per se la uretra. Uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, el conducto deferente, para que entre al abdomen, tiene que ir acompañado de una estructura que se llama cordón espermático. Para ser muy exacto, el conducto deferente va dentro del cordón espermático. El cordón espermático parcialmente está creado por estructuras que fueron precursoras de capas del escroto o capas de la pared abdominal, ¿ok? Concretamente, el cordón espermático está formado por las fascias espermáticas y por el cremaster. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, eso es cómo está formado el cordón espermático. Pero, ¿qué va adentro del cordón espermático? Santo Cristo Redentor, ya no veo las imágenes. Acá está, dale. Ok, generalmente, ¿qué necesitan los órganos? Todo órgano tiene que tener su qué, su qué y su qué. Su inervación, quiere tener su nervio, va, ¿qué otra cosa? Irrigación. Su irrigación, bueno, su arteria, ¿qué otra cosa? Su arteria, su nervio y su vena. Bueno, lo más notorio en esta ilustración es la presencia de la vena que drena la sangre del testículo y la bolsa escrotal. Nada más que no es una vena, es todo un plexo venoso. Es un plexo venoso pachoncito. No sé si alguna vez oyeron hablar de una marca, porque creo que ya no existen, de una marca de pañales que se llamaban pachoncitos. Quizás ustedes la escucharon por su nombre en inglés, Pampers. Bueno, pues Pampers se llaman así, pues son pachoncitos. Entonces, aquí tenemos un plexo venoso pachoncito y se llama plexo venoso pampiniforme. Acá está, plexo venoso pampiniforme, o sea, plexo venoso pachoncito. Plexo venoso Pampers. Sí, es el plexo venoso Pampers, bueno, pampiniforme. Ay, me empezó a molestar mi oído. Bueno, entonces, plexo venoso pampiniforme. Ahora, arteria. Esa arteria ustedes ya la conocen. ¿Qué arteria llegará al testículo? La arteria testicular, que es la versión en el nombre de la arteria gonadal. ¿Ok?
Entonces, en esta imagen vamos a intentar, vamos a intentar buscar a la arteria testicular. Justo aquí en medio va la arteria testicular. ¿Sale? ¿Qué más? Que acabamos de hablar de él en la diapositiva anterior. ¿Qué más viajará por dentro de este cordón espermático? El conducto deferente. Exactamente. Vamos a utilizar este color para el conducto deferente. Bueno, aquí nada más lo voy a marcar simbólicamente. ¿Vamos a ir hasta aquí? Bueno, tengo otra duda. No sé si lo estoy expresando erróneamente, pero vieron, por ejemplo, músculos de la extremidad superior, pero no vieron plexo braquial y no vieron nervios. ¿Estoy en lo correcto? Inervación no. Bueno, va el ramo genital del nervio genitofemoral. ¿Sale? Va el ramo genital del nervio genitofemoral. Ramo genital del nervio genitofemoral. ¿Sale? Ese es el nervio que va por ahí. Entonces, arteria, vena, nervio y conducto deferente. Arteria, vena, nervio y conducto deferente. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Sí. Y pues ya platicaremos de la inervación siguiente. ¿Dudas, quejas, aclaraciones, mentadas, algo por el estilo? ¿No? ¿Va? Buenos días. Sale, hasta acá lo dejamos.